hace operación algebraica y llega a esta combinación. La primera que vemos acá es la de Simpson 1/3. Vemos que queda de esta forma, h sobre 3, por la función evaluada en x0, x1 y en x2. Por ahí lo que vamos a mencionar, lo vamos a ver directamente con la función que les propongo para el ejercicio. Ahí vamos a trabajar con esta función, que va a ser la integral entre 0 y 3, de x a la quinta menos x más 1, función de x. Bien, vamos a analizar en función de esta gráfica. Vamos a comenzar con dibujando esta función. Vamos a usar el Scilab. Vamos a usar la función def. Vamos a definir que y es igual a una función que depende de x. Y decimos que y es igual a x elevado a la quinta menos x más 1. Bien, entonces ahora directamente usando el plot vamos a graficar. Perdón, antes me olvidé definir ¿cómo se llama? El x. X, le digo que va a ser igual desde 0 hasta 3, pero vamos a darle un paso. Supongamos, no sé, 0,25, por ejemplo. Bien, entonces, ahora sí dibujamos la función para ver cómo se comporta. X, f de x, y obtenemos que la función que vamos a aplicar en este caso es esta. Bien, entonces, a ver, vamos a hacer una captura. Si trabajamos en el Paint y la podemos tocar. A ver, esto lo vamos a correr un poquito más para allá. Ahí. Bien, acá tenemos la función. Para el caso de integrales, aplicando la regla de Simpson, con lo que vamos a trabajar van a ser con subintervalos, ¿bien? Como van a ver ustedes, en la deducción de las fórmulas depende de 3 puntos, x0, x1 y x2. Para nuestro caso, para este ejemplo en particular, si yo utilizara un trapecio, perdón, un solo subintervalo, yo tendría que este punto, el punto 0, sería mi x0. El último punto sería x2, que sería igual a 3. Y en 1,5 tendríamos el otro punto que sería x1. Bien. Que podemos concluir que vamos a dividir al intervalo en 2 y vamos a tener dos subintervalos. Bien. Entonces, para aplicar la regla de Simpson, necesariamente tenemos que tener dos subintervalos. Bien. Entonces, en este caso en particular, a nosotros nos piden en el ejercicio que tomemos 6 subintervalos. Bien, entonces con esto podemos decir que n, el n con el que vamos a trabajar, es igual a 6. ¿Qué quiere decir? Si para este caso nosotros teníamos que esto era dos subintervalos, ahora nosotros lo que vamos a hacer es dividir, fragmentar este intervalo general de 0 a 3 en 6 subintervalos. Bien, entonces lo que vamos a hacer en primera instancia es calcular
cuánto vale el paso, ¿bien? Que es lo que nosotros conocemos comúnmente como el H. Entonces vamos a decir que H, que es el paso, va a ser igual, como vieron con Alejo, va a ser igual a B menos A, pero en este caso va a ser dividido entre la cantidad de subintervalos. Bien, entonces, para este caso en particular, vamos a tener que acá es igual, dijimos que B va a ser igual a 3 menos 0 dividido en 6. Y esto me va a quedar igual a 6 dividido 3, 0,5, si no me equivoco. Bien, entonces la distribución de los puntos en el intervalo van a ir de 0,5 en adelante. Entonces voy a tener que x0 va a ser igual a 0. Voy a tener por el otro lado x1, que va a ser igual a 0,5. En 1 voy a tener a x2. En 1,5 ya no voy a tener el x1, sino que voy a tener el x3. En 2 va a estar x4. En 2,5 x5. Y por último, en 3 voy a tener x6. Bien, que x6 sería igual al punto B. Del mismo modo, en x0 va a ser igual al valor de A. Bien, entonces, ¿qué pasa? Yo podría resolver, agarrar de dos subintervalos, por ejemplo, agarro en x0 y x2 y calculo la regla, aplico la regla de Simpson un tercio. De la misma manera agarro entre x2 y x4 y calculo y aplico la regla de Simpson un tercio. Y de igual manera entre x4 y x6 y aplico nuevamente la regla. ¿Qué quiere decir? Que aplicaría 3 veces la regla de Simpson. La de Simpson simple como la conocemos nosotros. Bien, para evitar hacer todos esos pasos intermedios es que recurrimos para este caso en particular a la regla de Simpson un tercio compuesta. Bien, que básicamente es, trabajamos con todos los puntos y ya está desarrollado para que, bueno, justamente acá multiplica por 2 a los puntos pares, que quiere decir que yo la regla la puedo aplicar como f en a, la función evaluada en 0, más 2 veces los puntos que tienen subíndice par, que van a ser, los que tienen subíndice par van a ser 2 y 4 nada más. Después, eh, a su índice que tiene término impar los multiplico por 4. O sea, va a ser la sumatoria de x1, x3 y x5. Bien, entonces de esa manera agarro todo el intervalo y no tengo que estar haciendo 3 veces aplicando Simpson y después sumando. Bien, que tampoco estaría mal, pero es más fácil aplicar la regla compuesta directamente y sacar el resultado derecho. Bien, hasta acá cómo venimos. ¿Alguna duda? El que calla otorga. Bien, si surge alguna duda me preguntan y me frenan. Bien, sigamos. Entonces, ahora al aplicar la regla, nosotros vamos a aplicar directamente con Simpson un tercio compuesto. Bien, entonces vamos a escribir esto, lo vamos a llamar como la integral es igual. Bien, entonces vamos a comenzar como diciendo la integral va a ser igual a
h sobre 3, bien, h, bueno, lo escribimos genérico, después lo cambiamos, h sobre 3, y acá multiplicamos y abrimos corchete. Abrimos corchete. Y nos va a quedar, me va a quedar f en a, que en este caso sería evaluada en f evaluada en x sub 0, más dos veces, ¿quién dijimos? Los que tienen subíndices pares, ¿bien? Que, como vimos, esperen un segundito, ahí vamos. Que como vimos, los términos que tienen subíndice pares eran x2 y x4, ¿bien? Entonces acá me va a quedar, abro paréntesis, y me va a quedar f evaluada en x2 más f evaluada en x4. Creo que acá copié mal. Acá me faltó un más. Un poquito más para allá. Esto es más. Ahora me queda más. 4 veces los que tienen término impares. Que dijimos que era f evaluada en x1 más f evaluada en x2, en x3. Y por último, f evaluada en x5. Bien. Y el último término que nos queda dando vuelta es la función evaluada en el último punto, que es x6 o el punto B, como quieran llamarlo. Profe, ¿y ese término de abajo? Lo de menos b, ¿Cómo? 2a sobre 180. Ah, este es el término del error de truncamiento. Bien. Ah, Eso, esto, lo que dice la compañera es, a ver si lo puedo seleccionar. Este es el término del error de truncamiento. Bien. Que básicamente lo único lo que vamos a hacer con eso ahora es concluir cualquier el orden es de este tipo. Bien. Para trabajar con la aproximación solo trabajamos con el término que está acá arriba. Ahora, tenemos que calcular el h, ya lo tenemos, dijimos que vale 0,5 y tenemos que evaluar la función en cada uno de los puntos, ¿bien? ¿Hasta acá venimos bien, chicos? Bien, Sí, profe. buenísimo. Bien, entonces dijimos que que la integral va a ser igual a h, que h es 0,5 dividido 3. Y ahora tengo que comenzar a evaluar. Así que vayan preparando la calculadora. ¿Cuánto vale la función evaluada en 0? 1, profe. Bien. Ok, y acá completo. Me va a quedar entonces 1 más 2 veces la función evaluada en x2, que x2 era 1. x2 igual a 1, es verdad. Y esto me queda 1 también, profe. bien.
Y la función evaluada en x4 es 31. bien, más 31 más 4 veces los términos impares, que sería x1 es igual a 0,5. Eso te da 0,53, 125. Bien. Más la función evaluada en 1,5. 7,09, 375. 375. Bien. Y por último, la función evaluada en 2,5. Eso da 96,1562. Gracias. Y por último, la función evaluada en 3. Ya lo saco, profe. Dale. Es 241, si no me equivoco. Sí, 241. Bien, buenísimo. Gracias. Y acaba el corchete. Bien, entonces me queda nada más que resolver toda esta operación. Igual, si con el Silab era mucho más fácil, como yo ya tengo la función definida, solo que quería hacerlo sacar cuentas, directamente ya le puedo poner, no sé, evaluada en 2,5 y ya me tira los valores. Bien. Entonces, por último, resolvemos la cuenta. Me va a quedar, alguien que vaya sacando la cuenta, por favor. La integral va a ser igual a, ¿cuánto da eso? 120,18, 74, 66, 7. 74. 66, 7. Bien, Si no me buenísimo. equivoco. Buenísimo, buenísimo. Bien. Entonces, esta es la aproximación aplicando la regla de Simpson compuesta. Ahora, nosotros, si queremos calcular cuánto vale la derivada de la función exacta, lo podemos hacer también con Silab. Bien. Ponemos INTG, le tenemos que colocar en los extremos de integración, que sería el A y el B. En este caso, A vale 0, B vale 3, y la función, que yo ya la tengo definida la función, así que directamente le pongo F y me va a devolver el valor de la integral. Miren que el valor real de la integral es 120. Entonces, el valor verdadero va a ser igual. Y es igual a 120. Bien. También en Scilab, para poder calcular la integral, pueden usar el comando integrate, o como se pronuncia. Bien, esta es un poquito más, no compleja, pero es un poco más genérica. Yo acá tengo que declarar la función, que ya, en mi caso ya la tengo declarada. Coma, le pongo sobre la variable que quiero calcular la derivada. Y coloco los extremos de integración, 0 y 3. Bien, cualquiera de los dos comandos es válido. Ahí. Eso sería en el caso de Simpson. Ahora, veamos. Vieron que es mucho más fácil, es bastante sencillo y llevadero. Bien. Pero lo que tienen que tener en consideración que la cantidad de subintervalos n tiene que ser de un número par, tal que se puedan subdividir en cantidades de pares de subintervalos. Bien. Por ejemplo, acá tengo 3 pares de subintervalos para poder aplicar la regla de Simpson tercio compuesta. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si
cambiamos el extremo de integración. Bien. Por ejemplo, en vez de que sea hasta 3, que sea hasta 3,5. A ver, ahí lo escribimos así. Nos cambia H, así que van a estar distintos divididos los subintervalos. Tal cual. Te va a cambiar H. A ver, espera. Que lo hacemos bien. Voy a tener la misma función, pero ahora lo que vamos a decir es que el extremo de integración va a ser 3,5. No, en rojo no. En 3,5. Y lo que vamos a decir que vamos a pedir que la cantidad de subintervalos sean 7. ¿Qué quiere decir? Si antes yo tenía 6 subintervalos, ahora agregué un subintervalo más. O sea que la gráfica que teníamos anteriormente es esta. Voy a agregar un subintervalo más. Bien, lo vamos a hacer en Silab para que lo veamos. Vamos a cerrar primero la gráfica. Y la función la teníamos definida. Ahora el x los voy a redefinir. Voy a decir que comience en 0. Que igual que vaya con paso 0,5 y que termine en 3,5. Voy a decir que me grafique eso y me va a quedar x en f de x y la gráfica que obtengo va a ser esta. Bien, vamos a copiarla. Y la vamos a estudiar. Bien, esta sería la gráfica. Nosotros dijimos que para este caso en particular vamos a tener 7 subintervalos y que los pasos son 0,5. Entonces voy a tener en 0,5, a ver, vamos de nuevo, acá. Vamos a tener en x igual 0, el primer punto que va a ser x0, que es igual a a. Después vamos a tener en 0,5 el siguiente punto, que es x1. Acá en 1 vamos a tener a x2, en 1,5 x3, en 2 tenemos a x4, 2,5 vamos a tener a x5, en 3 tenemos x6 y por último en 3,5 tenemos a x7 que es igual al punto B. Bien, ahora nosotros midiendo esta gráfica, ¿podemos aplicar la regla de Simpson un tercio compuesta? ¿Alguien para opinar? ¿No tienen que ser pares, profe? Es ser pares, los subintervalos. Exacto, o sea, Tiene que así ser a 8. priori, claro, tal cual. O sea, si me piden a resolver esto con la regla de Simpson un tercio compuesto, no puedo. Bien, ¿de qué otra manera se le ocurre que lo puedo resolver? La regla esta, la del trapecio, profe, podríamos. Podríamos, ¿y cómo lo combinarías? eh, y los intervalos son equidistantes. Buscaría h y en base a eso. Va, el h sabemos que es de 0,5. O sea, el h no lo puedo tocar. El h y la cantidad de subintervalos no lo puedo tocar, ni el extremo de integración. Claro, está bien. Entonces podría evaluar los f en cada punto y bueno, y plantear la forma general a través de la regla del trapecio. O Podría sea, ser una aplicar opción. trapecio compuestos, decís, Eh, la que vieron con Alejo. claro, la que vimos con Alejo. Bien, esa sería una manera. Otra
¿No se podría ¿cómo es? Combinar los dos métodos, hacer de X0 X6 compuesta de Simpson, un tercio, y después de X6 a X7 eh, la, la del Trapecio simple. trapecio? Exacto, esa sería una de las alternativas, pero no sería la mejor. Bien, ¿por qué no sería la mejor? Fíjense, porque los términos del error de truncamiento, fíjate, Sí, yo creo trapecio, que por ahí justo que el área más grande te quede con el trapecio es... sí, este va a generar la mayor proporción del error. Aparte, como Claro, por vieron, ahí hacerlo al revés, hacer el primer intervalo y después los que siguen con la otra. quizás, pero habría otra manera mejor de hacerlos todavía. Está bien lo que decís, es válida, pero hay otra manera que es mejor, que es la que comúnmente se utiliza para estos casos. Bien. O sea, está bueno. Es la idea, es por ese lado. Hay que combinar dos métodos. Bien. ¿Sí? Y si hacer Simpson en los 6 subintervalos y en el séptimo así trapecio. Claro, es lo que decía recién el compañero. Que desde X0 a X6 aplique Simpson Ah, un tercio compuesto. Sí, sí, son un tercio compuesto. Y de X6 a X7 aplica trapecio. Quizás en este caso se introducí mucho más error si aplico en ese orden, porque fíjate que la función crece mucho para ese lado. Bien, que aparte la combinación por ahí quizás no sería la más óptima teniendo en cuenta los términos del error de truncamiento. Fíjate que nosotros, este es el orden de truncamiento para la regla de Simpson compuesta, y fíjate que la que teníamos para trapecio compuestos es esta. Bien, entonces sí, podría ser una respuesta a esa, pero hay otra manera mejor de combinarlos. Bien, hay otra regla que no vieron, por lo que vi en el apunte que está en Pedco, que se ve Sofía, es la regla de Simpson 3 octavos. ¿La escucharon o la vieron? ¿Se acuerdan? La verdad que no, profe. No, Bien, profe. buenísimo, no hay problema. Lo que dice la regla de Simpson, básicamente, ¿no? La regla de Simpson un tercio trabaja con dos subintervalos, ¿bien? La regla de Simpson 3 octavos trabaja con tres subintervalos. Entonces, a ver, creo que si busco el libro, que lo tengo por acá abierto, así me creen. Eh, a ver si la puedo encontrar rápido. Espérenme un segundito. Esto es derivada, integración. Acá deduce la regla de Simpson. Eh, acá. Bien. Le dice que para n igual 2 obtiene la regla de Simpson un tercio, que es la que estábamos trabajando recién. Y para este caso, para la regla de 3 o sea, 2 sub n es la cantidad de subintervalos. Dos subintervalos, tengo la regla de Simpson, y para n igual 3 que son tres subintervalos, la regla de 3 octavos. Bien, la regla de 3 octavos, como dice el nombre, es agarro tres subintervalos para poder aplicar la regla. O sea, trabajo con x0, x1, x2 y x3. Y fíjense que el orden del error de truncamiento es más parecido a la de Simpson un tercio compuesto. Esta también la vamos a pegar allá. La vamos a poner Simpson 3 octavos. Bien, entonces, conociendo este otro método, del de Simpson 3 octavos, ¿cuál sería la posible combinación que se les ocurre? Profe, Sí, entonces el Simpson este 3 octavos me hace siempre para intervalos impares. exacto. Bien. Y el otro lo usaría, bueno, para intervalos pares. Bien. ¿Qué quiere decir el compañero? Que
en un extremo, ya sea acá en el extremo izquierdo o en el derecho, podríamos aplicar Simpson 3 octavos, que quiere decir, vamos a abarcar desde x0, x1, x2 y x3. Bien, tengo subintervalo 1, subintervalo 2 y subintervalo 3. Bien, aplico de acá a acá Simpson 3 octavos y después en los siguientes puntos me va a quedar, acá tengo dos subintervalos y acá tengo otros dos subintervalos más. Bien, o sea que acá aplicaría Simpson un tercio compuesto. A la inversa sería igual. Puedo trabajar desde x0 hasta x4 con eh, Simpson un tercio compuesto y los últimos tres con Simpson 3 octavos, ¿bien? Ahí lo vamos a escribir así, el que no lo entendió lo termina de ver. ¿Profe, cambia mucho la diferencia del error o es indistinto a la hora de hacerlo de cualquiera de las dos maneras? En realidad cualquiera de las dos maneras debería ser lo mismo, el orden es bastante parecido, así que no debería haber mucha diferencia. Bien. Bien, Sí, yo por lo que vi, Simpson en general es como que reduce bastante el error. sí, 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 viste Así que que con y más estas funciones que son polinómicas. O sea, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a decir que de acá a acá vamos a aplicar Simpson un tercio compuesto, por ejemplo. Y de acá para allá, Simpson 3 octavos. Bien, sería de acá para allá. ¿Hay alguien que no haya entendido bien por qué clasificamos así? ¿O, o que quiera consultar algo de esto antes de que sigamos resolviendo? Bien, buenísimo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es la integral, la vamos a descomponer en dos tramos. Bien, vamos a llamar esta, por ejemplo, la integral total. Digo que va a ser igual a una integral, eh, no sé, llamémosle un tercio, como para eh, hacer mención al método, más una integral 3 octavos. O directamente si quieren ponerle integral 1, integral 2, capaz que ya nos queda mejor. Integral 1 más integral 2. Bien, vamos a calcular. La integral 1 básicamente es lo que hicimos hasta ahora, aplicando la regla de Simpson. Y esto me va a quedar. El paso, dijimos que sigue siendo h, que no hemos modificado nada, así que lo vamos a dejar igual. Sería h sobre 3, 0,5 dividido 3 más. En realidad es por, no es más. Por, ¿cómo quedaría en este caso? ¿Se acuerdan cómo queda la regla de Simpson? Un tercio. sería F en el punto, En el en el primero. X0, que justo es, no sé, X, 0. Sí, en X0. lo pongamos genérico, después Ah, bien, bien, bien. después lo modificamos. Era más, Más 2 por todos los pares, que en bien. este caso, En este caso tengo que los pares van a ser solamente x2. ah, bien. Bien. Va a ser x2 y nada más. Me van a quedar más 4 por los impares. ¿Quiénes son los impares? F en X1 y F en X3. Bien.
Y por último, ¿qué me estaría faltando? Más f en x4, que es justo el xn. Bien. X4. Y cerramos corchete. Que si lo reemplazo con los valores, me va a quedar que la integral 1 va a ser igual a 0,5 dividido 3. Lo vamos a ir manteniendo, después hacemos la cuenta. 0,5 dividido 3. Ahí. Qué difícil que escribir con esto. Me va a quedar f x0, dijimos que era 0, ¿verdad? Más 2 veces x2, ¿quién sería? Bien, buenísimo. 1. Escribí mal. F evaluado en 1 más 4 veces x1, ¿quién sería? 0,5. Bien, 0,5. Y f en 3, 1,5. ¿quién sería esto? Bien, buenísimo. 1,5. Y por último, f4, que dijimos que es el extremo, ¿quién sería en este caso? 2. F4. Bien, bien. Recuerden que es 2 justamente porque estamos fraccionando el intervalo general, el principal lo fraccionamos en 2. Bien, para este caso, que estoy aplicando solamente Simpson en tercio compuesto, es ese tramo del subintervalo, por eso termina en 2. Y ahora no me queda más que hacer la cuenta. Va, y sacar los valores del f. Igual gran parte de los valores ya los teníamos calculado de antes. Que de hecho, vamos a sacar así, ahorramos tiempo. Eh, no, me parece que no sé si nos va a servir. Nada, va a quedar que la integral 1 va a ser igual a 0,5 dividido entre 3. Me va a quedar por f en 0 dijimos que era 1. A ver, f en 0 es igual a 1. F en 0 es igual a 1 más 2 por f en 1. F en 1 lo tengo acá, que es 0,53125. Es 0,53125 más 4 por f evaluado en 0,5. F en 0,5 lo tenemos también acá arriba calculado, que sería el 1. Hay algo que estoy haciendo mal. F en 1 es 1, ¿verdad? Si esta es la función, me va a quedar 1 a la quinta 1 menos 1 más 1. Entonces acá me confundí. Este era 1, porque nadie me dijo. Más 4 por
la función evaluada en 0,5, que ese sí es el x1, que es el que puse recién, 0,53125, 0,53125, más f en 1,5, que es f3. La función evaluada en x3 es 7,09375, que es esto. Es 7,09375. Y por último, le sumo f en 2, que es lo que vale f4, que está acá, 31. Más 31. Bien. ¿Alguien quiere resolver esa cuenta? Por favor. ¿Puede ser que sea 10,75? Sí, según mis cuentas, sí. Ah, buenísimo. Gracias. Pero bueno, siempre está bueno que alguien nos chequee. Bien. Me queda 1,75. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a calcular, bueno, esto lo vamos a calcular acá arriba, que es con Simpson un tercio compuesto. Ahora, aplicando la regla de Simpson 3 octavos, vamos a calcular el I2. Bien. Vamos a decir que la integral 2 va a ser igual a 3 octavos de h. H dijimos que sigue siendo 0,5. Así que me va a quedar 3 por 0,5. Y esto dividido entre 8. La línea de fracción. Por. Me va a quedar. Dice que acá tengo la regla. Es el primer punto más 3 veces el primero más 3 veces el segundo. ¿Bien? Nosotros, como vemos, en el tramo que nos queda por calcular, tenemos que nuestro primer punto va a ser x en 4 y el último es x7. Bien, entonces va a ser la suma de estos dos más 3 veces los intermedios, que es 5 y x6. Bien, que es según lo que tenemos acá en la fórmula. Entonces dijimos que el f me va a quedar f4, en este caso, más 3 veces f5, perdón, x5, más 3 veces, no me dejaron darlo, 3 veces f de x6 más f en x7. Bien, solamente usé la formulita nada más. Hasta ahora no introduje nada nuevo. Bien, ¿todos me siguieron hasta acá? Bien, Sí, profe. buenísimo. Entonces la integral 2 me va a quedar los 3 octavos de h, 0,5, bueno, ahí me va a quedar entonces por el primer valor, f en 4, dijimos que era, habíamos cortado en 2, así que este sería el x4 sería el valor 2. Me va a quedar
f evaluada en 2, después más 3 veces por x5, ¿quién sería entonces? ¿Cuánto valdría x5? 2.5. Bien, buenísimo. ¿Y x6? 3. Bien. Sería f evaluado en 3. Y por último, el x7. 3.5. Buenísimo. Que si nosotros ahora resolvemos eso, a ver si lo puedo copiar esto, si no, lo vuelvo a escribir. Ahí. La función evaluada en 2, ya la teníamos acá arriba del todo. El 2 era en x4. Acá vale 31. Más 3 veces la función en 2,5, que es x5, que sería 96, 1562, más 3 veces la función evaluada en 3, que sería x6, y ya tengo x6, 241. Y por último me queda la función evaluada en 3,5. ¿Alguien la puede calcular, por favor? Que la función sería esta. $522,71875. No sé si 500, estará bien. sí, me dio lo mismo. No, 502, es 71, 522,875. bien, 875. ¿Y la suma de estos cuánto le da? $293,4726, ¿puede ser? Sí, No, 293, 4726, 6. 281. Ah, me dio eso. A ver, ¿cuánto te da entonces? 2, 4726,281. bien. Por ahí hasta un error. No, bueno, sí, más o menos me dio lo mismo. Me había dado 266, pero puede ser que también haya hecho algo Ah, mal. ahí le vuelvo a hacer, Eh, si no. no, aparte fíjate que acá tengo más cantidad de decimales, así que no me puede haber dado como cosa. Entonces ya tengo los dos valores, ¿bien? Tengo el I2 y tengo lo que vale el I1. Solamente me queda ahora hacer la suma. Tengo que el I total va a ser igual a I1, que era 10,75, y total es igual a 10,75 más los 293. ¿Alguien que vaya haciendo esa suma, por favor? 293,472681.
304,222681. Buenísimo. Gracias. Bien, ese es el valor de la integral. Ahora, si nosotros vamos al Scilab, ya lo teníamos programado, o sea, configurado. Vamos a calcular la derivada con el int g. Tenemos que es desde 0 hasta 3.5 y me da que el resultado es 303,755,260. Bien, este es el valor real. Y con el valor verdadero podría calcular los errores. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. Bien, buenísimo. Si nadie tiene más dudas, lo que por ahí le propongo que nos tomemos unos minutos y planteemos, si les parece, el código de la regla de Simpson compuesto. Si les parece, vamos a la sala, a los grupos y en 15 minutos nos juntamos de nuevo y hacemos una apuesta en común y lo resolvemos. Profe, yo te voy a pedir de nuevo que alejes un poco la pantalla así le saco una foto. Igual si Pablo no tiene objeción, lo puedo subir al Drive. Al Drive, perdón, al Sí, subilo nomás. Joya. Buenísimo, eso lo subo. Bueno, gracias. Ah, genial, si lo podés exportar, no sé si como PNG o algo de eso que le podemos hacer por ahí zoom y que se vea bien. Sí, a ver, lo guardo Sí. como PNG y lo pego. Ah, perfecto. Tremendo el paint. ¿Viste? Quedó bastante lindo.